Bienvenidos a Cuba. Hoy continuamos recorriendo sus calles para ver cómo están, cómo viven las personas, conocer un poco de su historia, ver la realidad de los cubanos, la realidad de esta hermosa isla conocida como la Perla del Caribe. Así que no te vayas y quédate viendo este video donde podrás conocer otra cara de la ciudad y de la vida en Cuba a través de sus calles. Bueno, amigas y amigos, hoy continuamos con esta saga de videos por las calles de Cuba, específicamente en Centro Habana, de la cual puedo contarles que en sus inicios surgió como zona de ampliación de extramuros de La Habana colonial. Su expansión territorial se inició en el siglo XVIII, haciéndose su desarrollo más vertiginoso en el siglo XIX. Es el municipio más pequeño de la capital y se encuentra totalmente urbanizado, algo que podrán comprobar en el transcurso de este video. Si eres de otro país, me gustaría saber si has estado alguna vez en La Habana o en Cuba, y si eres cubano, ¿de qué parte eres? Déjamelo saber en los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo. Como pueden ver, las casas en esta zona son, como le decimos aquí, puerta calle. Por eso a cualquier hora del día puedes ver a las personas, o sea, los vecinos, en las ventanas o sentados en las entradas de sus hogares o solares conversando, comprando algo a los vendedores ambulantes o vendiendo algo ellos. Además, cayendo la tarde se puede ver a los niños y más jóvenes jugando en las calles, aunque últimamente la internet y los videojuegos han reemplazado ese contacto físico. Pero bueno, acá todavía podemos encontrar ese escenario. La mayoría de los youtubers cubanos de una forma u otra terminamos hablando de la sociedad cubana, de los problemas y la difícil situación que vivimos, de los apagones, las colas, la basura en las calles, la subida de los precios y los bajos salarios. Y es que somos el reflejo de nuestra sociedad. Muy pocas veces podemos hacer videos de hoteles, compras en supermercados, haul de ropa que compramos por Amazon, Shein, en nuestras tiendas, u otro tipo de contenido que ustedes han podido disfrutar en canales de youtubers de otros países. Ojo, siempre hay sus excepciones. Esta es la razón por la que muchas veces se ve el mismo contenido pero con distinto enfoque en los youtubers que vivimos en Cuba. Por eso los invito a que le den me gusta a este video, me apoyen suscribiéndose en este canal que es de todos ustedes también y activen la campanita para que disfruten a través de mis videos lo lindo, lo feo, lo bueno, lo regular y lo malo de vivir en Cuba. También, si desean apoyarme un poco más, lo pueden hacer a través de un super gracias en este video o considerando la posibilidad de hacerse miembros del canal, donde podrán disfrutar de ventajas exclusivas solo para miembros y también me estarían ayudando muchísimo a crear más contenido como este.
Hemos llegado a esta esquina de la calle Salud, donde me encuentro con dos señores mayores hurgando en la basura, supongo que busquen algo para comer. Decidí ayudar a uno de ellos dándole algo de dinero, sé que no es mucho, pero bueno, no podía hacer más. Lamento no haber podido darle algo también a la otra persona. Vale. Ahora continuemos nuestro recorrido por la calle Salud. Como pueden ver acá hay varias personas vendiendo flores en distintas partes de la calle. Y esto se debe porque estamos cerca de una iglesia donde se venera a la Virgen de la Caridad, quien es la patrona de Cuba. Por eso a lo largo de varias calles puedes encontrar y comprar flores para ofrecer a la Virgencita. Como pueden darse cuenta, los girasoles son los que más se ofertan, ya que se asocia más con la Virgen, que a la vez sincretiza con Ochum, una deidad de la religión yoruba, reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, y que personifica el amor y la fertilidad. Y bueno, amigas y amigos, aquí en la confluencia de las calles Salud y Manrique se levanta el santuario diocesano de Nuestra Señora de la Caridad, el lugar que cada 8 de septiembre recibe la veneración de los fieles habaneros a la patrona de Cuba. También puedo decirles que posteriormente este santuario recibiría de su santidad Benedicto XVI el título y dignidad de Basílica Menor, siendo la única de las 4 de este tipo en Cuba ubicada en La Habana. Como algunas religiones en el mundo, se suelen prender velas a la hora de pedir y orar en las iglesias. En este lugar, frente a la misma, se puede comprar una al precio de 40 pesos cubanos. Y está en la casa. Después que la va con la... Ahora nos encontramos con la primera iglesia presbiteriana de La Habana, que se encuentra en Campanario número 564 entre Dragones y Salud, aquí en Centro Habana. Y bueno, continuemos con nuestro recorrido, no se vayan porque todavía falta mucho por ver y descubrir en las calles de Cuba. C'è una con filtro seletto, popular En Cuba, lo más básico para vivir se convierte en un lujo. Por ejemplo, tener como mínimo 3 comidas al día, poder vestirte y calzarte, cenar un día en un restaurante con familiares, amigos o tu pareja, hacer compras en un supermercado o tiendas y muchas cosas más. Así que imagínense cómo sería para un cubano tener un lujo. Se los digo, es algo inalcanzable. Con esto me refiero a poder comprar su propia casa o rentarse para vivir independiente.
poder tener un auto o una moto eléctrica e incluso una bicicleta. Y qué decir de la ilusión de viajar que se convierte en un sueño desde que empezamos a tener un poco de conciencia de la realidad en que vivimos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya informado y que hayan podido conocer un poquitico más sobre la realidad que se vive en Cuba. Si has llegado hasta acá, te agradecería muchísimo que me regales un me gusta, que te suscribas ahí abajo en ese botón rojo si lo deseas para que formes parte de esta familia y también actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo. Recuerda que si deseas apoyarme un poquitico más, puedes regalarme un super gracias en este video o puedes considerar la posibilidad de hacerte miembro de este canal donde podrás disfrutar de ventajas exclusivas. Además que me ayudarías muchísimo para seguir creando contenido como este. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote bien grande, se les quiere y chao.